Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de José Gauss, traductor de poesía de Bodio Escalante. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor de Bodio Escalante, de Adolfo Castañón y de Carlos Cedillo. Bienvenidos. Bueno, pues le doy el micrófono a Adolfo Castañón, que hablará en primer lugar, y después a Carlos Oliva. Bueno, sobra presentar a estos autores que me acompañan, pero sin duda Adolfo, pues, es un erudito y es una enciclopedia, así como Montaigne es un enciclopedista en sus ensayos, o Steiner es un gran erudito. Algo de eso le toca al trabajo multifacético y abundante y muy nutrido que ha publicado Adolfo Castañón. Le agradezco muchísimo que haya aceptado participar en esta presentación, pero por otro lado, como que hay cierta lógica en los acontecimientos, y aquí mismo en la editorial Bonilla, Adolfo Castañón es autor de una recopilación de textos biográficos y autobiográficos del gran maestro José Gauss. Además, se enriquece esa recopilación con documentos inéditos, con cartas y con una participación de Ángeles Gauss de Camacho, que da su visión como hija de quién era su papá, José Gauss. Y también habría que mencionar un libro más reciente, igualmente copioso, más de 600 páginas, el libro dedicado a los años alemanes de Emilio Uranga. Así es que pues, me siento muy complacido de que Adolfo haya aceptado participar esta tarde. Muchas gracias, Evodio. Gracias una vez más a José Gauss, a Martin Heidegger, a Carlos Oliva que nos acompaña, a todos y cada uno de ustedes, a Dios que nos dejó llegar aquí y al espacio de la librería Bonilla, que se ha ido convirtiendo en un lugar, en un imán de la cultura, de las letras, y un lugar reconocible en esta ciudad de libros, o más bien en esta ciudad donde hay un espacio para los libros. Entonces, pues muchas gracias y gracias por estar aquí. A Evodio Escalante lo conozco desde 1974-75, cuando colaborábamos juntos con Carlos Monsiváis en el suplemento de la Cultura de México de la revista Siempre. Desde antes ya me llamó la atención su nombre, pero solo ahora que tengo que presentar un libro suyo, y es el primero que presento de su larga bibliografía, se me ha ocurrido averiguar de dónde viene. Según Gutiérrez Tibón, Evodios, del latín clásico, se deriva del griego evodios, que significa el, bien, bueno, y todos camino. Significaría entonces el que lleva el buen camino, o el que tiene un paso fácil y exitoso, afortunado. Evodio está asociado por lo mismo a Fortunato y a Próspero. El primer obispo de Antioquía, martirizado en el siglo I, fue San Eladio. A su vez, el apellido Escalante remite a una villa en la provincia de Santander, pero la voz se refiere tal vez a la escala de Dios, y se da una curiosa armonía entre el nombre Evodio y el apellido Escalante de nuestro. A Evodio le interesaba la obra de José Revueltas, autor nacido en Durango como él mismo, y de la cual terminaría coordinando una edición para la colección de archivos de la literatura latinoamericana, auspiciada por Amos de Gala. Pero también le interesaban los estridentistas.
elevación y caída de los estudiantistas. La historia de la poesía y las poéticas. Y las lecturas de inspiración marxistas, las de la Escuela de Frankfurt, las obras de José Gorcís y Octavio Paz, y poco después la de Martin Heidegger, con el signo de búfalo, que nació con el signo de búfalo en el horóscopo chino, y sobre el cual Evodio publicaría en 2007, hace casi 25 años, una breve introducción al pensamiento de Martin Heidegger, Guam, Casa Juan Pablo, 2007, nuestro maestro y patriarca intelectual del siglo XX. Para pronunciar este nombre en México, se tiene que mencionar a su traductor José Gauss, autor de la versión pionera de Ser y Tiempo, publicada en 51, y que en 1956 había vendido 2.000 ejemplares, cosa que hizo exclamar a Heidegger colosal, según cuenta Alejandro Rossi. Yo nací en 1952, un año después de publicada esa traducción. Llevo el nombre de un filósofo poco leído ahora, Adolfo Menéndez Zamará, que era amigo de mi padre y que ahora el joven filósofo José Manuel Cuellar, aquí presente, se encuentra estudiando y por publicar un libro sobre él. Pero a su vez, hay que recordar que Evodio Escalante Betancourt es hijo del ilustre músico, sastre, poeta, maestro carismático Evodio Escalante Vargas, y que tiene, si no cuento mal, 10 hermanos, algunos de los cuales son conocidos como cineastas, músicos, pintores en México y en el extranjero. Adolfo Menéndez Zamará, 1908-1954, fue uno de los primeros lectores de Heidegger en México, y desde luego lo fue de José Gauss, nacido en 1900. Gauss, rata de metal en el horóscopo chino, de quien Alejandro Rossi, Luis Villoro y Emilio Uranga fueron discípulos. Y esta es una de las razones de que en el ensayo de Bonilla y Artigas se incluyera el libro, ya mencionado por Borio, Materiales para una autobiografía filosófica, que incluye, entre otras cosas, las confesiones profesionales del filósofo español desterrado en México y una relación de algunas traducciones de José Gauss. Y gracias a este cauteloso adjetivo algunas, me puedo curar en salud al saludar este libro enigmático que hoy presentamos del alemán, del filósofo alemán, que fue publicado en 1954, pero que en realidad escribió en 1947. Esos años, entre 1947 y 1954, no son distantes de los años 52 y 56 en que transcurren los años de Alemania de Emilio Uranga, editado por Bonilla y Artigas, obra enigmática en más de un sentido, donde se incluye el diario de Emilio Uranga, preparado por José Manuel Cuellar. Libro Semilla, en cuyas páginas se transita por las orillas de la poesía y del aforismo, y que estamos presentando hoy, y que José Gauss tradujo al recibir de Alemania el ejemplar de Heidegger, con esa escritura inconfundible que es la suya, y que se ha tenido la feliz ocurrencia de presentar en el anexo de esta pequeña joya. Y aquí, pues, un aplauso a la editorial, al equipo, que hicieron posible la convivencia de la presentación, preámbulo de Evodio Escalante, la transcripción de la traducción de José Gauss y la reproducción en facsímil de el libro en alemán con la traducción manuscrita por Gauss. Estas son algunas de las circunstancias que tal vez Evodio Escalante tuvo presente para invitarme a saludar este libro excepcional y enigmático que, curiosa o asombrosamente, no he encontrado citado ni por Uranga ni por George Steiner, dos de mis referencias sobre el pensador alemán, que tanto Alfonso Reyes, nacido el mismo año que Heidegger, en el signo de buey, por cierto, como Octavio Paz en el signo de tigre, citan sus obras.
libro semilla, libro enigma, en cuya escritura se trasluce y eventualmente traduce, Suda, la primera escritura, la propia escritura aforística del último Gauss. José Gauss, traductor de poesía, consta de 3 partes. Una introducción titulada como libro, la traducción que José Gauss es el texto de Martín Heidegger titulado La experiencia del pensamiento, y un valioso anexo que ya enseñé, la reproducción fotomecánica del ejemplar de Der Aurum des Denkens, en cuyas páginas anotó José Gauss su traducción a lápiz en 1957. El texto del alemán consta de unos 50 apuntes. Unas de temas y motivos se entretejen ahí. Los enuncia. El camino, el sendero, la marcha, la leyenda, la duda, el hierro, la aurora, la calma de las montañas, la oscuridad del mundo, la luz del ser, el hombre y los dioses, encuentros y desencuentros con lo divino, el pensamiento, la idea, la estrella, el cielo del mundo, la ventana de la cabaña, la tormenta, el ánimo de pensar, el lenguaje de la destreza, los ojos, el corazón, la distinción entre objeto sabido y cosa pensada, la causa del pensar, las polémicas superfluas, las lluvias, las praderas, las formas en que la idea llega, la hora del diálogo, el pensamiento consigo mismo, la reflexión, el viento de la cosa, el viento de la cosa, la sociabilidad en torno al diálogo, la asociación en el oficio del pensar, la asociación en el oficio, el surgimiento del maestro, el Fausto de lo simple, la dialéctica entre pensamiento y visión, entre contemplación y experiencia, el dolor y su virtud curativa, la meteorología como analogía del pensamiento, la tormenta, los peligros de pensar, el buen peligro, el peligro maligno, el peligro simplemente malo y por ello borroso, que es el filosofar, la mariposa, la flor, el prado, el ánimo, el juego del mundo, la magnanimidad y la longanimidad. Quien piensa en grande tiene que errar en grande, el arroyo, la montaña, el silencio, la roca, el nosotros, el pensar, el pasado, el recuerdo, la ancianidad, el paso hacia atrás de la filosofía, el pensar del ser, la sensación de estar en nuestra casa en el origen del pensar, las noches de invierno, la nieve, lo pensado, lo proferido, lo dicho, el asombro y el pensamiento, la poesía, la poesía. La topología del ser que dice a este el lugar donde está por esencia, la luz de la tarde, el bosque dorado por la luz del atardecer, la conciencia de que cantar y pensar son las estirpes del poetizar, las formas en que estas estirpes brotan del ser y penetran su verdad. Hölderlin y los árboles del bosque, cita de Hölderlin, y permanecerán mutuamente desconocidos mientras se alzan juntos los troncos vecinos. Y un paréntesis, hoy es el aniversario del natalicio de Friedrich Hölderlin. Los bosques, los arroyos, la lluvia, los manantiales, los vientos que habitan los bosques, la dicha que medita a través de nosotros. No resistí la tentación de frasear a Heidegger, traducido por José Gauss, en ese singular libro de Boris Escalante, nacido en el 46, año del perro de fuego, un año antes de que el filósofo alemán escribiera estos pensamientos en 1947. Un libro raro y excepcional en que dialogan el búfalo Heidegger, la rata Gauss y el perro Escalante por las atribuciones del filósofo, acotados o interrogados por el dragón de agua. No resisto la tentación al final del epistolario que sostuvieron Ernst Junger y Martin Heidegger, correspondencia 49-75, traducido del alemán y presentado por Julien Herbier en Christian Bourgois en 2008. Y ahí se ventilan justamente algunas ideas de las que movieron al filósofo alemán al redactar
desde la experiencia del pensamiento traducido por José Gauss. Y por otra parte, habría que tener en cuenta los pensamientos poéticos de Martin Heidegger, escritos por Martin Heidegger, que tienen de 45 a 46, que tienen una profunda afinidad con los recogidos en el libro aquí comentado, que se encuentran en el libro Pensamientos Poéticos, publicado en Alemania en 2007 y traducido en 2010 por Alberto Sibia para Herder en Barcelona. Y hay otra traducción que no cito ahora en la red sobre este libro, pero yo me siento enormemente complacido, grato, complacido, agradecido, en cierto modo aliviado de haber sido invitado a esta presentación para cerrar un círculo que cierra varios círculos. Y por eso, pues, saludo con tanto entusiasmo este libro, que creo que es un libro que hay que masticar, que hay que releer, que hay que memorizar y que hay que sentir cómo las letras de este libro se van a ir enraizando, sembrando en nuestra mente, en nuestro corazón, para ir a florecer en otros pensamientos, en otras flores. Gracias, Evodio Escalante. Bueno, debo decir, aunque no, tampoco hace falta la presentación formal, ni yo lo estoy haciendo de hecho, pero le agradezco también mucho a Carlos Oliva, filósofo, también escritor y crítico, con una larga trayectoria en la Facultad de Filosofía y Letras y que en los últimos años se ha dedicado al estudio de ese pensador complejo que es Bolívar Echeverría, que de alguna forma, según me contó una tarde el propio Bolívar Echeverría, tendría que haber habido un encuentro entre Bolívar Echeverría y Martín Heidegger que no se dio porque cuando llega del Ecuador a Alemania Bolívar, su idea central es que lo acepten en la Universidad de Friburgo para tomar clases con Heidegger, pero su propósito no se logra y entonces él se tiene que inscribir en la Freie Universität, muy de orientación marxista, si no me equivoco, pero siempre queda un vínculo ahí reprimido o semi-trabajado entre el marxismo de Bolívar Echeverría y esa vertiente heideggeriana que va apareciendo en distintos momentos de su producción teórica y también de su profesión como profesor en la facultad. Yo recuerdo haber tomado un curso con Bolívar donde Bolívar nos explicó el famoso ensayo sobre la técnica. Así es que, pues, en complejidades andas metido, querido Carlos, y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Pues muchas gracias a ustedes que están aquí para acompañarnos. Gracias a Adolfo, siempre es un gusto verlo. Gracias al espacio que nos acoge. Muchas gracias, Evodio, por invitarme. Yo preparé un texto y después lo reduje, porque me pareció muy grande. Lo voy a leer. Empieza con una famosa, con unos famosos versos de Sor Juana, ¿no? Piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Quiero agradecer a Evodio Escalante su invitación. Me ha obligado a varias cosas que he realizado con gusto. Volver a pensar su trabajo como investigador y difusor de la filosofía, regresar a la figura de José Gauss y leer una vez más a Heidegger, quien en los años 90 del siglo pasado volviera a ser una figura muy importante, específicamente en los estudios que se llevaban a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Fue en esas épocas cuando conocí en persona a Evodio. Para mí ya era un personaje notable de la izquierda intelectual y de la crítica literaria mexicana, pero no lo sabía filósofo, y lo veía entusiasmadísimo en los seminarios de Ricardo Guerra. Escribe al respecto: sin el aire enriquecedor de esos seminarios, no me hubiera atrevido jamás a embrollarme en estos asuntos, en referencia a los artículos que conforman su libro Heidegger, un volumen de la Biblioteca Básica publicado por la UAM. En ese libro, por cierto, escribe también lo siguiente: Heidegger crea el término Dasein, comúnmente traducido como ser ahí, digo yo, para desprenderse de las resonancias humanistas, cristianas, culturales y antropocéntricas que de modo inevitable se asocian a la palabra hombre. Lo cito ahora porque me es inevitable pensar si no esa estrategia fenomenológica de volver a pensar a una entidad o ser que abre espacio temporalmente y otorgarle una cierta forma autonómica, atada en efecto a la facticidad del mundo, como insiste Bodio, no terminó constituyendo un humanismo religioso, cultural y antropocéntrico más o menos elemental. Siempre me gusta recordar el final de esa página que Borges intitula Notas sobre Asia Bernhard Shaw. Y cito a Borges: las filosofías de Heidegger y de Jaspers hacen de cada uno de nosotros el interesante interlocutor de un diálogo secreto y continuo con la nada o con la divinidad. Estas disciplinas, que formalmente pueden ser admirables, fomentan esa ilusión del yo que el Vedanta reprueba como error capital. Suelen jugar a la desesperación y a la angustia, pero en el fondo halagan la vanidad. Son, en tal sentido, inmorales. Hasta ahí Borges. En este contexto, un poco de extrañeza y escepticismo frente a la obra de Heidegger, quisiera hacer dos breves señalamientos sobre las ideas de Bodio y un comentario general al libro de Heidegger. Empiezo. 1. Bodio señala sobre el texto que hoy nos reúne y que consta, como decía Adolfo, de un breve comentario de nuestro autor, la traducción de Gauss del texto de Heidegger y la reproducción fotomecánica del libro que descubrió el propio Bodio, que, y cito a Bodio, este librito, hasta cierto punto anómalo dentro de la bibliografía del autor, desde la experiencia del pensamiento, lo publicó Gunther Neske en 1954. 10 páginas más adelante indica que la traducción de Gauss responde a un español laico, y lo vuelvo a citar, que elude los peligros de la trascendentalidad y no quiere incurrir, como se estima mucho hoy día, en los privilegios de lo sagrado o de lo inefable. Las ideas del autor de las metáforas de la crítica son importantes. Para comenzar, ataja que el español, cosa complicada, puede tener un embés laico y que precisamente ese movimiento le hace que evite un decurso trascendental. Y esto lo dice en un sentido metafísico y epistemológico. Pues Bodio no solo parece condenar las ideas trascendentes, sino incluso los recursos metodológicos que buscan las condiciones de posibilidad formales. Solo pues aprueba aquello que no se despega de la materialidad y cotidianidad de la lengua. Más adelante remata con esta idea. Una traducción, en la medida en que sustituye, desplaza e incluso anula el texto original, también le da una nueva vida, pues lo torna accesible dentro del espacio de una lengua diferente, inesperada, la lengua huésped. Como el mismo Bodio lo indica, está siguiendo algunas ideas de Walter Benjamin sobre la traducción. Una lengua acoge a otra lengua y se transforma a sí misma, se violenta y en cierta medida se da una nueva vida, pues la otra lengua en principio permanece igual. Es la lengua que fagocita un código la que está llamada a transformarse. Eso explica en buena medida la potencia y fuerza de lenguas de deglución, como el inglés. El punto importante sobre Gauss y gran parte de la traducción de los desterrados y transterrados en Latinoamérica es que golpean, inquietan y transforman al propio español, y en este caso especial, Bodio detecta
que Gauss logra un aire laico, no religioso, en su trato con Heidegger, algo que otros traductores, señala Evodio, no han logrado. 2. El segundo punto tiene que ver justo con un hecho contrafáctico que asalta al filósofo mexicano. Al final de su comentario al libro de Heidegger y a la traducción de Gauss concluye que, lo cito, solo debido al trabajo paciente de los traductores, los textos adquieren una continuidad fortuita, una suerte de inesperada posteridad que acaso los vuelve sempiternos. E inmediatamente señala que, y lo vuelvo a citar, ahora soy yo quien invoca los trascendentalismos. En dado caso, digo para justificarme, tendrían que ser los trascendentalismos no de un pensamiento, cualquiera que éste sea, sino los de la lengua en la que estamos insertos y a la que al final servimos. Hay aquí dos cosas que anotar. Primero, Evodio, hegeliano de cepa, tiene que reconocer que en este caso, y quizá en todos los casos, se da una inercia de formalización, y eso en cierta medida es una determinante del pensamiento filosófico en Occidente. Creo yo que son dos estrategias las que cobijan la filosofía occidental. Preguntarse especulativamente por la esencia de las cosas, como lo hace Platón, o formular preguntas sobre cómo suceden las cosas y cuáles son las condiciones de posibilidad para que sucedan, como lo hace Aristóteles. Reconoce pues que ese camino aristotélico, exacerbado por Kant, sucede, pero dice, esas condiciones deben estar atadas también a la lengua en la que estamos insertos y a la que al final servimos. Se trata de una idea muy sutil. La lengua no tiene posibilidades de conectarse propiamente con alguna esencia o substancia, pero es ella misma un mundo, una tierra, podríamos decir, en la que estamos insertos y tiene tal densidad y es tan complejo su sistema relacional que en última instancia trabajamos para ella. La salida de Bodio es transparente, sacrificial y bella en el sentido filosófico. Esto es, la potencia de autonomía, de comunicación, de subjetividad y de sentido no reside en las y los individuos, reside en la lengua toda. Ahí nos va en cierto sentido la vida. Cabría preguntarse si la lengua es tan solo un conjunto de palabras que se comunican o es algo más, pero eso se tendría que discutir en otro contexto. 3. Tenemos pues a manera de grandes pinceladas ciertas ideas de Bodio sobre el español y sobre la traducción. Veamos ahora el centro del libro, los aforismos y poemas de Heidegger. El libro tiene una estructura teatral básica, pero muy impotente. Inicia con un verso sobre el yo singular, que representa la generalidad de la vida, y termina con un poema catártico, donde ese yo singular, que nunca se plantea como un yo particular, reconoce su fracaso, pero a la vez manifiesta que pensar, pese a todo, es un momento de dicha. El inicio es el siguiente. El camino y la balanza, el sendero y la leyenda se encuentran en la marcha. Anda y sufre, hiera y duda a lo largo de toda tu vida. El final catártico en el sentido aristotélico es este. Acampan los bosques, se precipitan los arroyos, duran las rocas, chorrea la lluvia, aguardan los sembradíos, manan las fuentes, moran los vientos, medita la dicha. El asunto importante del libro se juega en todo lo que circunda en esos dos poemas. La estructura es la siguiente. Heidegger hace una descripción fenomenológica del paisaje que sigue muy de cerca el índice de un día. ¿Cómo no pensar en Joyce? Desde el anochecer hasta el siguiente atardecer. Central, pues, es que tras esa estructura, aparentemente neutral y descriptiva, Heidegger piensa e interpreta cada estado de la naturaleza que ha descrito y lo hace para tratar de comprender si el pensamiento es capaz de dar cuenta de aquello que se ha llamado forma natural. Hay ejemplos notables, ¿no? Escribe Heidegger. Cuando la temprana luz matinal brota en calma sobre los montes. E interpreta.
El oscurecimiento del mundo nunca alcanza la luz del ser. Venimos para los dioses demasiado tarde y demasiado temprano para el ser, cuyo iniciado poema es el hombre. Ir a una estrella, solo esto. Pensar en el atenerse a una idea que un día se detiene como una estrella en el cielo del mundo. Así, en esta analogía, la vida humana es un poema que, como señalaba Sor Juana, busca las luces estelares. Para Heidegger busca acaso una y fracasa. Llega tarde para entender qué es lo sacro y llega temprano para entender qué es el ser. Le queda sin más pensar en una luz ya muerta. Así, la experiencia del amanecer no es para nosotros. Véase este otro aforismo. Cuando al abrirse de pronto el cielo tras la lluvia, resbala un rayo de sol sobre lo sombrío de las praderas. ¿Qué sucede cuando las luces entran en las cavernas o las praderas? Y el filósofo alemán interpreta: nunca llegamos a una idea. Ella llega a nosotros. Es la adecuada hora del diálogo. Anima a reflexionar socialmente, que ni hace resaltar la opinión opuesta, ni sufre el asentimiento condescendiente. El pensar se pega al viento de la cosa. De tal socialidad surgirían quizá algunos asociados en el oficio del pensar, con lo que sin presentirlo uno de ellos resulta el maestro. Lejos pues hemos quedado de la experiencia sacra o de la experiencia de sentido del ser, de la apertura profunda de las cosas. Pero en la bella traducción de Gauss, el pensar se apega al viento de la cosa. En ese momento surge la comunicabilidad propia del ser humano, diría Kant. Heidegger prefiere algo menos técnico, un reflexionar social. De ahí surgen los profesionales o los oficiantes, y sin presentirlo, un maestro. Lejos queda aquí de Kant, donde ese principio de comunicación que en efecto surge de la imaginación, un pegarse al viento de las cosas, nos otorga a todos y a todas la posibilidad del juicio, de la crítica, y en ese primer momento hay un sentido común. No hay oficiantes, ni mucho menos maestros. Ya separado de los demás, el maestro avanza, habla sobre los tres peligros que amenazan el pensar. Dice Heidegger: el buen peligro y por ello saludable es la vecindad del poeta que canta. El peligro maligno y por ello el más agudo es el pensar mismo. Este tiene que pensar contra sí mismo de lo que solo rara vez es capaz. El peligro simplemente malo y por ello borroso es el filosofar. La substancia de esos juicios no es menor. Es peligroso pero saludable pensar junto al poeta. Es maligno pensar, como lo hace Hegel, por ejemplo, desde el pensar mismo, cosa que además rara vez sucede. Pero es borroso y malo pensar como lo hacen las y los filósofos. Sea como sea, dicen un eléctrico y rápido aforismo que no distingue los peligros, lo cito: el pensar vuelve cualquier cosa soledad y lentitud. Por eso, aunque el pensar se eleva realmente cuando está cerca de la poesía y el canto, al final, al ser un ejercicio particular y reflexivo, claudica. Escribe Heidegger: la saga del pensar únicamente se quedaría tranquila de raíz, volviéndose incapaz de decir lo que tiene que quedar sin proferir. Tal imposibilidad pondría al pensamiento ante la cosa. Nunca es lo proferido, ni en ninguna lengua lo dicho, que haya a cada instante y al instante un pensar. ¿De quién podría el asombro sondear tal cosa? No hay pues ningún pensamiento que pueda sondear el asombro que causaría el empate entre guardar silencio y saber aquello que se tiene que decir. Un poco lo que le sucede a Tizinacán en el cuento de Borges, La escritura de Dios. Que sabe la palabra que puede cambiar y develar todo, pero prefiere no decirla y olvidar. Para Heidegger, nadie tiene esa palabra, sino solo la idea de que por ciertos instantes
eso acontece de una manera realmente mítica y sacra, por fuera del ser humano y en rigor por fuera del ser, porque quien intuye qué pasa es el que piensa, y entonces no habría manifestación propiamente del ser. Por eso la verdadera topología, el verdadero espacio del pensamiento, está en hacer poemas. Dice Heidegger, cantar y pensar son estirpes del hacer poesía. ¿Qué hay pues en ese pequeño libro, en la traducción de Gauss, en el hallazgo de Bode? Hay una forma de pensar que no inicia con el ejercicio especulativo, reflejo del pensamiento, ni tampoco con la formalización del pensamiento. Sí inicia de un modo material, pues su índice es la descripción del paisaje, pero lo niega con el pensamiento, el cual nunca se reconoce que podría ser parte del paisaje o que, como en toda buena poesía, debería responder a la propia apertura natural o artificial, esto es, al paisaje. Creer que nuestra lengua no es una extraña forma artificial, contaminada de formas naturales, inscrita en las cordilleras, el paso del viento, la dureza de la roca, el filo de lo que penetra, o la textura del algodón, de la seda, de la flor, es querer autonomizar a la lengua y al ser humano de su analogía con las formas materiales e incluso animales. De ahí el fracaso que relata el libro del autor de Ser y Tiempo. Ser viejo es detenerse el tiempo, parece sugerir este libro, y quizá no es así. Hacerse viejo es otro tipo de elasticidad, de mirada, de sabiduría, de audacia, de temor y de candor. En efecto, es una lucha con nuestro lenguaje, porque la lengua nos abandona y sigue pensando, reproduciendo el dolor y la dicha muy lejos del ahí y del aquí, de nosotros. Pero en ese movimiento nos enseña que nunca fue nuestro el lenguaje, ni lo será. Al lenguaje le pertenecemos y le servimos. Tiene razón Evodio. Y un día nuestro cuerpo se aleja de ese lenguaje escrito y hablado y simplemente usa otros lenguajes, sirve a otros amos que en nuestros temores funestos de la tierra y nacidos como sombra nos pueden caminar a vanos obeliscos, pero también como en la infancia nos puede enseñar que el ser no es privilegiadamente lenguaje, es una acción que no ocurre dos veces, como dice Wisława Szymborska, nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Pues estoy muy agradecido por la participación de Adolfo Castañón, por la participación igualmente de Carlos Oliva. Me siento no solo agradecido, sino que también debo mencionar la palabra abrumado, porque hay cosas que me rebasan y que quizás en este momento no podría explicar. Creo que han sido lecturas muy completas y muy complejas, tanto la de Carlos como la de Adolfo, y pues qué privilegio tenerlos de compañeros de esta mesa, aunque no sé si pueda alcanzar yo a responder a las inquietudes y a los cuestionamientos que están presentes. Me asombra el texto de Adolfo, porque en cierto momento, más allá de la ubicación de Heidegger como un rinoceronte, o que yo no sé qué, soy un perro en el zoológico chino, no en el zoológico, en el horóscopo, pero hay partes sumamente complejas del texto de Adolfo, porque, bueno, él ha dicho más o menos, si lo puedo transcribir así, que este pequeño libro de Heidegger es un libro que
que hay que leer y que hay que releer y que incluso memorizar, porque seguramente hay en él una profundidad de pensamiento que puede dar lugar a nuevas derivas o a nuevos frutos más adelante. Y en efecto hay una especie de inventario, se queda como inventario, pero que sugiere una enorme riqueza en las palabras de Adolfo, un inventario de los puntos que va tratando o abordando de alguna manera Heidegger en este librito, un librito que yo estoy invitado a decir que es un libro catártico, porque hasta donde he encontrado, Heidegger tiene un colapso nervioso que lo lleva a un hospital psiquiátrico situado a las orillas de un bosque. Entonces, Heidegger siempre tuvo una cercanía con la madera, con el bosque, con la selva negra, y al parecer la curación, si es que le podemos llamar así, no consistió tanto en que un psiquiatra de formación cristiana lo interrogara o tuviera diálogos con él, sino que, según lo que cuenta el propio psiquiatra, se limitaba a acompañar a Heidegger en sus caminatas a través del bosque, y que así se habría logrado la curación, llamémosle así, y Heidegger habría logrado pues recuperarse, aunque el propio psiquiatra llega a decir que él considera que fue un apoyo decisivo la amistad que forjó en esos días Heidegger con Jean Boufré. Y al mencionar a Jean Boufré, habría que mencionar a un grupo de filósofos y de poetas franceses que estaban muy interesados en continuar un diálogo con Heidegger. Y quizás ese interés repentino de los franceses, sus enemigos naturales, puesto que habían estado en guerra, le proporciona un aliento de vida a Heidegger que seguramente funciona como un empujoncito para que salga de ese colapso. Y el indicio de que Heidegger se ha restablecido, entre comillas, pues es la escritura de este libro, que es un libro anómalo dentro de la bibliografía heideggeriana, porque no es un tratado o un tratado en forma, sino que son pequeñas reflexiones y pensamientos poéticos, como eso de seguir toda la vida una sola estrella. Este librito no lo conozco, pero se ve que es el compañero indispensable, como el gemelo. En fin, Carlos Oliva, por su parte, pues ha llegado con un texto que a mí me abruma, porque entiendo que hay una serie de cuestionamientos que no sé cómo responder bien a ellos. Sí quiero decir que aunque este librito ha sido un poco citado, como mencionaba el propio Adolfo hace unos momentos, sin embargo, dentro de la bibliografía en español aparece citado por Octavio Paz. Claro, esto se podría abrir toda la historia del interés del joven Octavio Paz por Heidegger, y es un interés que sin duda pasa por la mediación del magisterio de Gauss. Aunque formalmente Octavio Paz nunca fue alumno de Gauss, sí estuvo cercano a él y le interesaba ver qué pensaba el maestro Gauss. Y yo creo que la afición que muestra Octavio Paz en un periodo primero, digamos, de su vida como escritor, este interés que tuvo Octavio Paz por Heidegger tiene que ver con la sombra de Gauss y con la admiración que sin duda le tenía Octavio Paz
al maestro Gauss. Y justamente en el arco y la lira, a partir de la segunda edición, cuando Octavio Paz revisa o corrige algunas secciones de su libro, agrega un capítulo que se llama Los signos en rotación. Y ahí aparece una cita textual de este librito que hoy presentamos. Si lo puedo decir de memoria, a Octavio Paz le encanta esta frase que dice: hemos llegado para los dioses demasiado tarde y demasiado pronto para el ser cuyo iniciado poema es el hombre. Bueno, aquí hay el problema del antropologismo. Yo sí creo que Todo Ser y Tiempo es un libro antiantropológico por definición, que los análisis del Dasein que nos propone Heidegger en El Ser y el Tiempo tratan justamente de liberarse de los reflejos del humanismo y del antropologismo. Y que en ese sentido también habría que entender esta frase que detecta Octavio Paz y que cita en Los signos en rotación, porque dice: llegamos demasiado tarde para los dioses y demasiado pronto para el ser, cuyo iniciado poema es el hombre. Ahí, quizás aquí estaría el núcleo de una posible contradicción que podríamos señalar entre la inmanencia y la trascendencia. ¿Somos fundamentalmente inmanentes o somos trascendentes? Si el hombre es el iniciado poema del ser, pues entonces es el ser el que le está dando una trascendencia al ente, que es el hombre. Y hay un juego, pues, quizá recíproco entre lo que sería la inmanencia del Dasein y su trascendencia, puesto que el ser es siempre ser de un ente, decía Heidegger. Entonces, el ente es inmanente, pero mantiene una relación de trascendencia con respecto al ser, creo yo. Y son quizás como las dos caras de la moneda, que no sé si en el fondo puedan ser separadas. Menciono esto porque hay una parte que yo sentí muy cuestionadora. Bueno, todo tu texto lo es, Carlos, de este asunto, del famoso, lo que yo llamo el lenguaje laico que utilizó Gauss para traducir este librito, y que tendría que ver con una exaltación de la inmanencia y no pensar en lo sagrado y en una trascendencia objetivada, una trascendencia entronizada hacia lo sublime, sino como algo más pegado al destino del hombre, pues. Y mencionar destino nos obliga otra vez a pensar en el ser y en la trascendencia. Entonces, yo creo que aquí hay algo que está trabado íntimamente y que no es fácil destrabar. Tan no es fácil que pues prefiero guardar silencio. Agradezco de nuevo la muy documentada participación de mis amigos Carlos y Adolfo. De veras estoy muy agradecido. Y pues no sé si quizás lo adecuado sería darles la palabra o a los propios ponentes o al público. Yo, rápidamente, creo que las exposiciones son complementarias, y incluso con tu última exposición quisiera simplemente dos apostillas. Una meteorológica. Hoy es la efeméride del nacimiento de Friedrich Henle.
no me pasa por alto. Dos, que en uno de sus primeros textos sobre Heidegger, Evodio, en el año de 1997, El camino del habla en Martin Heidegger, dice algo que tiene que ver con algo que decía Carlos, que tiene que ver con este tema de la trascendentalidad de la lengua, y es algo que ya traía en la mente Evodio desde el 97, que es una frase que dice, cito Evodio, los curas no van a la guerra, aunque esta expresión quintesdenciada de esa exaltación liberal denominamos jacobinismo, me atrevo a sugerir que la acuñación no disgustaría a Heidegger. Los curas no van a la guerra. Y creo que este tema de la guerra, el sacerdocio, el pensamiento, la traducción, la catarsis que implica haber escrito este libro, de alguna manera pues está en la sociedad. Yo doy la palabra a nuestro amigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades, Evodio, por este libro y este hallazgo. Yo, escuchando el texto de Carlos Oliva, las muchas cosas que identifica, una de ellas es esta idea de cantar y pensar en Heidegger, ¿no? O sea, el filósofo que de pronto escribe un poemario, y me hizo recordar algo que pues, me pareció súper curioso, pero ahora que ya Evodio abundó un poquito sobre Paz y Gauss y Heidegger, ya no me parece tan curioso, y es que en la biblioteca de la Plaza México, Evodio, hay un libro, bueno, hay varios libros tuyos, pero hay uno que tiene que ver sobre Octavio Paz. No lo pude leer a fondo, pero identifiqué una frase que me gustó mucho. El libro es Las sendas perdidas de Octavio Paz, y en uno de los ensayos iniciales escribes lo siguiente: un poeta que piensa o un pensador que poetiza. En sus mejores momentos, Octavio Paz es las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, quería recordar esa cita, esa afirmación que escribiste en este libro sobre Octavio Paz, a propósito de lo que dijo Carlos Oliva sobre el Heidegger poeta, ¿no? Cantar y pensar. Ese era mi comentario. Y pues felicidades de nuevo. Gracias. Sí, por favor. Sí, buenas tardes. No voy a ser tan agresiva con las clases de la mañana. Me dio mucha ternura el señor que usted nos acordó que hoy es el cumpleaños de Friedrich Hölderlin, porque Philippe Laplace, que era el amigo cercano del filósofo mi cuate, mi querido Nancy, que nació, es aniversario de su cumpleaños. Tengo una ternura hacia esta figura, Philippe Laplace. Quizás no he leído el libro de Agamben sobre Hölderlin, que salió por la pandemia. Primero quiero expresar esta ternura que sentí en esta presentación, en este espacio, que es muy lindo, y es chico y muy acogedor, que se siente más cálido. Felicidades a los tres, a la presentación. Sí, me da ternura que pasó la mitad de su vida, es decir, por esta enfermedad. Me da ternura a los alemanes, esquizofrénicos, perdón. Simplemente quería decir, para no ser grosera, que con Odio teníamos una plática antes que vinieran a empezar todo el evento sobre el antisemitismo de Heidegger y el interés que tienen los filósofos mexicanos y los alemanes en este asunto. Es decir, tomo el hecho que usted nos acordó de Hölderlin, también por ahí pasa toda esta cuestión. Y si quieres tú, Evodio, decir otra vez lo que estamos diciendo.
¿Cuál era la pregunta? Perdón. No, la pregunta era más bien que antes de que empezara todo este evento, yo y tú estábamos hablando y te estaba diciendo que digo a Carlos en la mañana, en las clases, Sí. es decir, ¿qué interés tienen los filósofos mexicanos de esa época, bueno, cuando empiezan a escribir y entran, digamos, en contacto, es decir, en lectura, en análisis, en investigación, en traducción, etcétera, de filósofos alemanes, sí tienen un interés en este asunto. Nosotros, del otro lado del Atlántico, sí lo tenemos. Bueno, yo, como griega, Hölderlin, los griegos y es decir, los filósofos de Estrasburgo y la Selva Negra, etcétera, esto sí lo entiendo, pero de esto que estamos hablando aquí. Bueno, lo que dice o lo que escribe el propio Heidegger en esos tres peligros, el primer peligro que él llama el peligro bueno, pero no deja de ser un peligro, es la vecindad entre el pensador, el hombre que piensa y el hombre que canta, ¿no? Y bueno, como todos ustedes saben, Heidegger tiene una enorme cercanía con la poesía, es el peligro bueno que le acecha, pero justamente resulta para mí altamente sintomático que justamente en los años de la Guerra Mundial, y aquí quizás la poesía y la guerra, ¿no? De alguna forma, como Adolfo Castañón lo señalaba, pues tiene también vínculos secretos. Resulta que Heidegger decide dar varios seminarios acerca de Hölderlin, justamente cuando los soldados alemanes están pues conquistando territorios, en fin, está la ola expansiva del nazismo. Y bueno, este vínculo con la poesía, pues quizás también implica, como lo sugiere el propio Heidegger, un peligro, ¿no? Pero pues es un peligro que habría que afrontar. Y creo que en México, bueno, es un lugar común lo que voy a decir, porque la influencia del pensamiento alemán se da principalmente a partir del magisterio de Ortega y Gasset. Gauss tenía varios maestros, Zubiri, uno de ellos, muy, muy queridos, que lo influyeron mucho, y el otro gran maestro, pues habría sido Ortega y Gasset. En los años 20 se empieza a conocer ya en México, gracias a la revista de Occidente, y a los libros que empieza a publicar la revista de Occidente, se empieza a conocer y a difundir la filosofía alemana, que empieza a tomar una especie de primacía frente a la primacía anterior de la filosofía, sobre todo escrita en lengua francesa. Y Gauss, en su magisterio en México a partir de finales de los años 30, pues es un decidido impulsor del estudio de la filosofía alemana entre nosotros. Y justamente, pues, mi propósito o una de mis ideas centrales de por qué yo escribí este librito que se llama Las sendas perdidas de Octavio Paz es dar a entender ese vínculo complejo con el pensamiento de Heidegger, pero que dio frutos en la inteligencia creativa de Octavio Paz, dio frutos durante una época, durante una primera, digamos, la primera mitad de la vida intelectual de Octavio Paz, no sé si lo podamos decir así esquemáticamente, está permeada por la presencia de Marx por un lado y de Heidegger por el otro. Pero luego ese camino heideggeriano se interrumpe a partir, digamos, de los años 70. Yo diría, no sé si
lo digo de manera un poco brutal, pero hay una especie de giro hacia el pensamiento neoliberal en Octavio Paz, y entonces él ya no quiere saber nada de Heidegger. Por eso titulé mi libro Las sendas perdidas de Octavio Paz, o sea, para recuperar el aspecto donde Octavio Paz está más cercano de Hölderlin, de los románticos, y también del propio Heidegger, ¿no? Creo que hay otros nombres que nos están faltando. Uno es el de Max Scheler, que era también uno de los filósofos que tradujo Revista de Occidente y que es una de las figuras intelectuales de la época. Y después una figura enormemente importante para la filosofía en alemán y para la filosofía en español y mexicana, que es la de Edmund Husserl. Y Husserl justamente es el que inventa la fenomenología y esta idea de ver la cosa en sí, bueno, todo eso. Y entonces creo que hay una, digamos, genealogía intelectual del propio Heidegger que tiene que ver con Scheler, Husserl y, por supuesto, está el libro de Heidegger que se llama Las sendas perdidas, que es un libro de ensayos que se tradujo en Argentina. Y ya, digamos, el futuro de Octavio Paz y su atracción por la crítica de la Unión Soviética y de, no tanto el neoliberalismo, yo que va por otro lado, pero yo me quedo en esta, me parece más muy bien y muy sano esta reflexión en torno a ese momento de Octavio Paz redescubriendo a Heidegger, que sí lo redescubre por varios caminos. Uno es Gauss, otro es Jean Beaufret, y no hay que olvidar que Octavio Paz estaba en París, y que en ese París había muchos vientos, y que la hija de Octavio Paz, Elena Paz Garro, publicó y tuvo una correspondencia con Junger, y Junger era uno de los amigos de Heidegger. Entonces hay una serie de vasos comunicantes muy sutiles que de alguna manera enmarca este libro, bueno, nos lleva a muy lejos. Y para no dejar de lado Grecia, la magna Grecia, la hermosa Grecia, como dice Evodio, es muy sintomático que en ese momento Heidegger le haya dedicado un seminario a Hölderlin, pero lo que está detrás de Hölderlin es justamente de nuevo Grecia, ese misterio que es el lugar donde nació el canto, donde nació los presocráticos, donde nació la filosofía. Sí, sí. Bueno, y aunque por asociación de ideas, y ya que tú mencionaste que te llamas Adolfo en honor a Adolfo Menéndez Samará, hay que recordar que, bueno, Menéndez Samará estuvo trabajando y publicando en los años 30, los años 40, no sé si, y hay justamente un texto que yo llegué a leer de Adolfo Menéndez Samará, es un texto sobre Hölderlin y la filosofía, si no me equivoco, o lo estoy inventando. La esencia de la poesía. ¿Sí, no? Ajá. Sí, es una crítica, un comentario, ¿no? Sí, entonces, bueno, estamos que es un poco respuesta también a un texto sobre Hölderlin que se publicó en español también, cuya autoría es de Martin Heidegger. Entonces, Adolfo Menéndez Samará está sintonizando con esa recuperación del pensamiento poético de Hölderlin. Y pues, qué bien. Estamos en casa. En nombre de Bonilla Artigas y de Librería Bonilla queremos agradecer a Aude Escalante, a Adolfo Castañón y a Carlos Hormiga por esta presentación de José Gauss, traductor de poesía. También al público acá presente, los invitamos. Hay un cóctel en honor justamente de la presentación del libro. Buenas tardes.